Queridos miembros de Institución Futuro, patrocinadores, señoras y señores, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros en este desayuno. Después de 2 años, como bien sabéis, de no vernos, de pandemia, y por fin, pues bueno, retomando pues, las reuniones presenciales que normalmente Institución Futuro ha venido haciendo a lo largo de estos 20 años. Lo primero es de agradecer a nuestro invitado, el gobernador don Pablo Hernández de Cos, que efectivamente aceptó nuestra invitación para este desayuno en un marco de la celebración de nuestro 20 aniversario. Y en esta ocasión nos acompañan como patrocinadores CaixaBank y Deloitte, a los cuales también agradezco, y al Diario Navarra Management y Tres Reyes también, que colaboran en este evento con todos nosotros. Desde luego, la casualidad ha querido que este desayuno, que estaba planificado ya hace varios meses, pues coincida pues, en un momento geopolítico y económico convulso, ¿no? La invasión de Ucrania por parte de Rusia, del ejército ruso, está suponiendo pues un drama humano terrible, ¿no? Más aún sin saber claramente pues, cuánto tiempo va a durar este momento, ¿no? Desde luego, después, esta invasión de Ucrania va a traer unas consecuencias económicas importantes que, si añadimos a las que ya veníamos sufriendo varios países, ¿no? Algunos con más intensidad que otros, por el problema de la pandemia, pues hace pues, que efectivamente esto sea pues, una bomba económica, ¿no? No hemos tenido demasiado tiempo para disfrutar del crecimiento económico pues, que se avistaba pues a primeros de enero, ¿no? En enero la situación económica era bastante favorable, hablaremos de ello, pero de repente pues efectivamente todo esto se ha venido abajo, ¿no? Con esta invasión a partir del 24 de febrero, ¿no? En estos momentos en que la incertidumbre pues, es la palabra que se utiliza pues, tanto en los negocios, en las empresas, en todos los hogares, pues parece ser que el gobernador va a tener la oportunidad, ¿no? De intentar pues, arrojar luz un poco pues, para dar respuesta, cuál sería la respuesta más adecuada desde el punto de vista de política económica, pues, para paliar todos estos efectos que nos pueden venir adversos relacionados con la guerra, con el elevado precio de la energía, con las presiones inflacionistas, con el desabastecimiento que están sufriendo todas nuestras empresas, ¿no? Como decía, estamos dentro del marco del 20 aniversario de Institución Futuro. En el año 2002, un grupo de profesionales y directivos de aquí en Navarra, que les unía pues, el amor por la región, se pusieron a trabajar en el sentido de, pues, como centro de pensamiento, pues, para ir aportando ideas y propuestas pues, para conseguir pues, un mejor desarrollo de la propia comunidad. Así inició el año 2002 Institución Futuro, ¿no? A pesar de los cambios que se han producido, tanto económicos como sociales, en todos estos 20 años, lo que sí se ha mantenido inalterable ha sido pues, un poco los valores que han estado siempre presentes en la propia institución, como no son más que nuestra puesta en valor por las empresas y por los empresarios como motor económico en cuanto a generador de riqueza y empleo, en cuanto a la defensa de la propiedad privada, una defensa de una economía navarra pues, abierta, competitiva, emprendedora, sostenible, un alegato por un Estado y unas administraciones que sean efectivos y eficientes al servicio de unos ciudadanos que la sostienen. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una educación de calidad orientada a las necesidades del mercado. Defendemos una colaboración y una cooperación entre los distintos agentes como pues, de la mejor forma de ir avanzando. Y en este momento, pues bueno, pues como he dicho, Institución Futuro llega con 20 años de vida y con más de 70 miembros dentro del proyecto, ¿no? A todos ellos, muchos de ellos aquí hoy todos presentes, pues les quiero agradecer su apoyo y decirles que, pues, que seguiremos trabajando por Navarra, ¿no?
La verdad es que una empresa que llegue a la mayoría de edad pues es complicado, pero muchísimo más, como os podéis imaginar, si es un centro de pensamiento independiente como Institución Futuro, ¿no? Pero, bueno, gracias a los miembros, pues tenemos que decir que es un centro de pensamiento referencia a nivel mundial y nos sentimos pues muy orgullosos de permanecer en ellos, ¿no? A los que no los conozcan, que yo creo que cada día serán menos, pues bueno, les invito a ir conociéndonos, animarles a que nos acompañen y a trabajar, pues como he dicho, pues por una Navarra pues más desarrollada y más competitiva, ¿no? Ahora ya, antes de cederle la palabra a nuestra patrocinadora de CaixaBank, Isabel Moreno, directora territorial de Ebro CaixaBank, quería decir dos pequeños apuntes, ¿no? El primero, que encima de las mesas tienen unos tarjetones que se los pueden llevar, pero también pueden utilizarlos para hacer las preguntas que consideren ustedes para el gobernador. Después de su ponencia tendremos aquí un turno de preguntas y respuestas que intentaremos pues, contestar a las máximas posibles. Habrá un par de azafatas por ahí pues, recogiéndolas y bueno, pues ya vamos organizándolas antes de empezar. El acto luego lo cerrará Javier Giral, que es el director de la zona norte de nuestro otro patrocinador, Deloitte. Y luego el segundo, pues es un poco adelantarles que en el marco de nuestro aniversario hemos organizado un ciclo de conferencias con presidentes autonómicos. Nos parece, desde un futuro, que es relevante pues conocer en una España tan diversificada, ¿no? Y tan dispersa, pues bueno, pues cómo los presidentes y cada una de las comunidades pues atienden pues cómo se atiende el desarrollo económico de cada una de las comunidades. Por supuesto, en este ciclo estará nuestra presidenta María Chivite y el ciclo lo va a inaugurar, lo vamos a empezar el día 8 de abril en esta misma sala con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin más, muchas gracias a todos por su asistencia. Luego estaré con las preguntas aquí con el gobernador y mientras Isabel sube vamos a poner un pequeño vídeo de 2 minutos un poco recopilativo de lo que es Institución Futuro. Gracias. La inspiración puede surgir en cualquier momento, pero se transforma en una idea cuando interactúas, compartes y recibes las aportaciones de personas comprometidas con el mismo objetivo. Es crucial que la sociedad civil se movilice para aportar ideas, cada uno en su área de conocimiento, para diseñar un mejor futuro para Navarra. Desde Institución Futuro se hace un análisis muy profundo para poder presentar propuestas innovadoras y constructivas. Desde 2002, en el think tank independiente Institución Futuro, elaboramos y promovemos ideas y propuestas que favorecen el desarrollo social y económico de Navarra. Los temas en los que se trabajan son muy variados, con líderes en áreas de competitividad, emprendimiento, innovación y fiscalidad, entre otros, que dirigen nuestras áreas de trabajo. Así conseguimos implicar a los socios y plantear ideas constructivas en las áreas que consideramos clave para la región. Para ayudar a construir un mejor futuro, nuestros socios, todos ellos directivos, empresarios y profesionales, se implican en el trabajo y el diseño de soluciones y alternativas en el terreno económico y social. Una de las áreas fundamentales de Institución Futuro es la investigación, no solo para hacer buenos análisis, sino también para traer a Navarra las mejores prácticas. En ese sentido, Institución Futuro se ha comparado con las mejores regiones europeas y ha hecho un especial esfuerzo por traer medidas relevantes, fundamentalmente en el área de la eficiencia en el gasto público, constatando una vez más que un mayor gasto público no significa un mejor servicio. El ADN de Institución Futuro es fruto del trabajo en equipo, de la motivación y de una rigurosidad constantes. Todos los socios, empresarios y directivos de Navarra podemos aportar para poner en valor la labor del empresario como generador de riqueza y empleo. El vínculo que se crea entre los miembros del think tank va más allá de lo profesional. Institución Futuro forma parte de la mayor red internacional de think tanks
y maneja información de las principales entidades económicas y sociales de referencia, tanto nacionales como internacionales. En estos 20 años hemos organizado conferencias memorables, como por ejemplo con el economista Leopoldo Abadía, el periodista Carlos Herrera, o el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. De ellos y de otros muchos hemos aprendido mejores prácticas en el área de empresa y de administración pública. Y ellos han tenido ocasión de conocer nuestro trabajo. Gracias a la implicación de sus más de 70 socios, miles de reflexiones y una increíble gestión del conocimiento, Institución Futuro cumple 20 años proponiendo alternativas y soluciones. Aún tenemos mucho camino de mejora para que Navarra alcance su máximo potencial tanto económico como social. Y soy una firme defensora de que las empresas tendrán un papel protagonista en la generación de esa riqueza. No se entiende el trabajo del think tank si no es desde la independencia y la rigurosidad de los datos, así como nuestra capacidad de adaptarnos a diferentes contextos. De ahí que seamos año tras año uno de los centros de pensamiento más valorado a nivel internacional. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este desayuno con el que, como ha dicho José Chuaracama, se conmemora el 20º aniversario de Institución Futuro. 20 años colaborando en el progreso de Navarra merecía una celebración que estuviera a la altura. Y así lo demuestra la presencia aquí del gobernador del Banco de España, a quien agradezco su amabilidad por venir a Pamplona para exponer su visión sobre la complicada coyuntura económica que estamos atravesando. Pablo Hernández de Cos es un madrileño del Atlético de Madrid, doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y licenciado en Derecho por la UNED. Con solo 26 años ingresó en el Servicio de Estudios del Banco de España y un año después entró a formar parte del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del Banco Central Europeo y también del Programa de Envejecimiento y Sostenibilidad del Comité de Política Económica del ECOFIN, en los que ha desarrollado una de sus pasiones, su interés por mejorar nuestro sistema de pensiones. En 2004 se trasladó a Frankfurt para desempeñar el cargo de asesor del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, volviendo a España en 2007 para ser nombrado jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios y posteriormente director general de Economía y Estadística del Banco de España. Desde 2018, como todos ustedes saben, es gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central Europeo. Actualmente es además presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y vicepresidente del Consejo de la Autoridad Macroprudencial, Consejo de Estabilidad Financiera. El currículum del gobernador es mucho más extenso que este resumen, puesto que ostenta diversos cargos en otros organismos europeos y es miembro de numerosos comités internacionales. Pero me resulta imposible detallarlos todos y ser breve, cuando lo fundamental es escuchar a Pablo, verdadero protagonista de este desayuno. Sí me gustaría resaltar que aprendió de su padre, Inocencio Hernández, secretario personal del presidente Adolfo Suárez, dos ideas importantes: la relevancia del servicio público
y la necesidad del estudio. Su experiencia profesional así lo evidencia. Además de su larga trayectoria de méritos en el sector público, ha sido profesor en la Universidad Carlos III y en el Instituto de Empresa, y ha destacado por su labor investigadora, con participación en numerosos estudios y grupos de trabajo nacionales e internacionales. Termino subrayando algo que muchos cronistas han señalado de la figura de Pablo Hernández de Cos, y es su perfil técnico con ausencia de pasado político. Hay unanimidad sobre su capacitación técnica, su interés por la macroeconomía, su visión estratégica y su racionalidad presupuestaria. Para todos los presentes, creo que es una suerte escuchar en primera persona el punto de vista no solo de la máxima autoridad del Banco de España, sino también de uno de los mayores expertos en nuestra economía. Muchas gracias, Pablo, por compartir hoy este desayuno con todos nosotros en Pamplona. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Isabel, muchísimas gracias por la introducción, Joséchu por la invitación, alcalde, consejera, muchas gracias también por la presencia. Dejadme en primer lugar que felicite, ¿no?, a la institución Futuro por el aniversario, por el 20 aniversario, como nos contaba Joséchu. Yo siempre he dicho que una de las grandes carencias de este país tiene que ver con la ausencia o la escasez, al menos, de think tanks privados, ¿no?, que nos ayuden a los poderes públicos precisamente a crear opinión fundamentada e independiente sobre los grandes problemas del país, ¿no? O sea, que enhorabuena por esta iniciativa y espero que sigáis teniendo muchos éxitos. Bueno, efectivamente, como no podía ser de otra manera, mi intervención hoy va a versar sobre la situación económica, ¿no? Una situación económica que, como nos decía Joséchu en la introducción, teníamos una situación, bueno, que veíamos con una cierta esperanza a principios de año y, de nuevo, un acontecimiento completamente exógeno, en este caso dramático, sobre todo para el pueblo ucraniano, pues nos incorpora un elemento de incertidumbre para las perspectivas económicas que hay que saber valorar y que hay que saber gestionar, ¿no?, por supuesto también desde el poder público, ¿no? Y este va a ser precisamente uno de los objetivos de mi intervención hoy, tratar de trasladarles, por una parte, qué significa esta nueva perturbación, este nuevo shock derivado de la pandemia, que creemos desde el Banco de España que puede tener consecuencias importantes, no solamente, por supuesto, en la economía, sino también incluso desde un punto de vista más geopolítico y que pueden ser duraderas en el tiempo. Y también, cómo no, cuál, desde nuestra perspectiva, es la mejor manera de gestionar, ¿no?, esa nueva perturbación, ¿no? Y darle una visión sobre lo que pensamos que hay que hacer a nivel europeo, pero también, por supuesto, a nivel nacional, con una mención también, por supuesto, a la política monetaria a la que el Banco de España, la política monetaria del Banco Central Europeo, a la que el Banco de España contribuye, ¿no?, en su diseño y en su implementación. Y bueno, como siempre, haciendo un eco de que una imagen vale más que 1000 palabras, porque voy a hacer uso de una pequeña presentación para ilustrar algunos de los elementos, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, empezando precisamente por este punto que hacía Joséchu, ¿dónde estábamos antes de esta perturbación? Antes del inicio de la guerra, hace algo más de un mes, ¿no? Y bueno, aquí lo tienen ilustrado, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, lo que tienen es la evolución desde finales del año 19 del PIB, ¿no?, del PIB real, de la actividad económica, por tanto, de un conjunto de países, del conjunto del área del euro y también de la economía española, que es la línea roja. Y básicamente la imagen era de, bueno, sabemos en primer lugar que la crisis de la pandemia generó un deterioro muy importante, sin precedente histórico, al menos en tiempos de paz. Ahí se ven las caídas del crecimiento económico, ¿no?, que se produjeron en ese segundo trimestre y tercer trimestre del PIB del año 2020. Y luego, con posterioridad, pues se produjo una recuperación económica que, sin embargo, tenía unas características, y es, sobre todo, que ha sido desigual e incompleta, al menos para algunas economías, ¿no? La economía europea alcanzó a finales del año 2021 alcanzó el nivel previo a la pandemia,
Pero, sin embargo, algunas economías, como la economía española, pues todavía tenía una brecha, ¿no?, en relación con ese nivel, si tomamos como referencia de recuperación completa con respecto a las tendencias previas a la pandemia, el nivel que existía de PIB. Sin embargo, éramos relativamente optimistas en cuanto a que la continuación de esa recuperación, ¿no? Y había alguna serie de argumentos que nos hacían pensar que efectivamente la recuperación que ya estaba en marcha, condicionado, por supuesto, a que no hubiera nuevos desarrollos negativos de la pandemia, que ese ha sido el elemento central que ha condicionado la actividad económica durante los 2 últimos años, insisto, condicionado a que se produjeran mejoras progresivas de la pandemia, pues el efecto que esto iba a tener sobre los flujos turísticos, junto con la reducción de la incertidumbre, que tan importante, por supuesto, es para las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos, si además le incorporábamos el efecto potencial de los planes de gasto derivados de los fondos europeos y en un contexto también de condiciones de financiación, tanto de familias como de empresas, derivado de la política monetaria del Banco Central Europeo, muy holgadas, pues nos hacían ser optimistas sobre la recuperación económica. Las razones de este repunte de la inflación tienen que ver con elementos de oferta y elementos de demanda. Por una parte, sabemos que se habían producido algunas disrupciones en la cadena global de valor, en el transporte internacional, y esto generó esos denominados cuellos de botella que son inflacionistas en sí mismo. Y luego, por otra parte, pues, también había algunos elementos de demanda, sobre todo la irrupción de la demanda una vez que esa demanda había estado constreñida durante varios trimestres, ¿no? Una vez que las restricciones a la movilidad se habían aliviado, y luego, por supuesto, también alguna alteración de los patrones de consumo, en la que vimos que, como consecuencia de la pandemia, pues los servicios el consumo de servicios se había reducido de una manera drástica y, sin embargo, los bienes eran los productos, ¿no?, que más se consumían, y esto generó también un cambio de precios relativos que, en último término, también generó inflación, ¿no? Existían muchas dudas sobre el grado de persistencia de este shock, que, en definitiva, de momento, lo que sí sabemos es que está siendo más persistente de lo que inicialmente estábamos esperando. Bien. Este era el contexto, o sea, un contexto de una recuperación gradual, con unas perspectivas económicas de que esta recuperación se mantuviera. Es verdad que pensábamos que en el primer trimestre del año se iba a haber producido una cierta ralentización de la recuperación como consecuencia de la variable Omicron, pero relativamente acotada, y un repunte inflacionista con dudas sobre su persistencia. La inflación en enero y febrero nos había vuelto a sorprender al alza. Desde luego, estaba siendo más persistente de lo que inicialmente esperábamos. Bien, nos llega en ese contexto el inicio de la guerra, y aquí tienen, de una manera muy resumida, cuáles son los canales por los cuales una perturbación como la guerra de Ucrania puede afectar a la economía. Y el primero, evidentemente, tiene que ver con lo que llamamos aquí canal de materias primas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que tanto, sobre todo Rusia, pero también Ucrania, son grandes productores de algunas materias primas, en particular energéticas, Ucrania también de algunas incluso no energéticas, de las cuales, además, Europa es muy dependiente. ¿De acuerdo? Bueno, como veremos con posterioridad en un gráfico, esa mayor dependencia, el shock que se deriva de la guerra, lo que genera es un incremento de precios que, evidentemente, pues afecta negativamente a la economía, ¿no? Y tanto más negativamente cuanto más dependiente es uno de esos productos que vienen de Ucrania y Rusia. Hay que decir que la economía europea es muy dependiente. Dentro de la economía europea, como luego veremos en una tabla, la economía española no es de las más dependientes, ¿de acuerdo?, de esos productos energéticos. Alemania, por ejemplo, o países como Finlandia, tienen una dependencia energética en relación con Rusia, en particular, muy elevada. El segundo canal tiene que ver con el canal financiero. Y aquí, bueno, de nuevo, las exposiciones financieras, por ejemplo, de nuestro sector bancario, el sector bancario europeo, tanto a Ucrania como Rusia, eran reducidas con carácter general. Alguna entidad concreta, por ejemplo, austríaca, sí tenía alguna exposición más elevada. Por tanto, pensábamos que ese canal podía ser reducido, pero, por supuesto, en un contexto de tanta incertidumbre como el que se genera con el inicio de la guerra, que además no sabíamos ni su duración ni siquiera su alcance, pues los mercados financieros reaccionan con un incremento de la volatilidad y también con una aversión al riesgo, ¿vale? Y esto es, como luego veremos, también lo que ha sucedido, aunque luego también se ha ido produciendo una cierta normalización de esos efectos iniciales sobre los mercados financieros.
En tercer lugar, tenemos lo que los economistas llamamos el canal comercial, y es que, bueno, por supuesto, más allá de esos productos energéticos que acabo de mencionar, tenemos relaciones comerciales con Rusia y Ucrania. Lo que esperamos, sobre todo por la guerra en sí mismo, pero también por las sanciones que Occidente ha establecido a Rusia, se produzca un deterioro económico de la economía rusa, y esto, evidentemente, si tenemos relaciones comerciales con ese país, pues también produciría un deterioro de la actividad económica, ¿no? Venderíamos menos, tendríamos menor capacidad de exportación a esos países, por poner un ejemplo. De nuevo, aquí las relaciones comerciales son reducidas, o sea que también en este caso esperábamos que este canal fuera relativamente, al menos el directo, fuera relativamente pequeño, pero sabemos, y esto lo hemos vivido sobre todo en los 2 últimos años, que las cadenas globales de valor introducen muchísima complejidad en los procesos productivos, de tal manera que los efectos indirectos de ese canal comercial sí podría ser más importante. Luego veremos también en un gráfico cómo también se ha producido un cierto deterioro, por ejemplo, de los plazos de entrega a nivel internacional de los bienes. Y luego un último aspecto que sin duda es muy importante y que luego veremos que está siendo absolutamente fundamental es los economistas llamamos el canal confianza. Se produce un incremento, lo decía Josécho al principio, se produce un incremento de la incertidumbre brutal, y sabemos que la incertidumbre no es bueno para tomar decisiones de inversión, ni por supuesto tampoco para tomar decisiones de consumo, ¿no? El consumo y la inversión se retraen, y esto pues genera menor actividad económica. Vean en estos gráficos, gráfico de la izquierda está el precio del petróleo, precio del gas en el gráfico intermedio, y los precios de algunas materias primas, en particular el aluminio, el níquel y el trigo, en el gráfico de la derecha, y ven cómo a partir de la guerra ya se había producido, como decía al principio, un incremento muy significativo de los precios energéticos, tanto del gas como del petróleo, pero como consecuencia de la guerra se produce un nuevo repunte, ¿de acuerdo? Esto va a provocar un incremento adicional de las tensiones inflacionistas que ya estamos viviendo, y por ejemplo los datos de marzo de inflación van a ser particularmente negativos. Se va a producir un nuevo repunte de la inflación, un repunte muy significativo. Fíjense en todo caso, aquí están dibujados en rojo, están los datos observados. Y las líneas, por ejemplo, si nos concentramos solo en el gráfico de la izquierda, en línea amarilla, línea azul o la línea verde, son los futuros en distintos horizontes, ¿no? En verde eran los futuros en febrero, en la línea amarilla es en el 8 de marzo, ¿vale? O sea, justo al principio de la guerra, y luego hemos visto que se han reducido un poco los futuros hasta esta línea azul, que es la línea intermedia, ¿no? de pronóstico hacia futuro. O sea, que hasta cierto punto se han aliviado algo, al menos, las visiones muy pesimistas de incrementos de los precios energéticos, en este caso del petróleo, que en los primeros días de la guerra fueron efectivamente muy elevadas, pero en cualquier caso, vean que el mercado está anticipando que haya una elevada persistencia. No que se produzcan incrementos adicionales, porque hay una pendiente negativa, pero que en cualquier caso, para los próximos 2 o 3 años, una parte importante del incremento de los precios energéticos que hemos vivido permanezca aquí, ¿no? Este, por supuesto, es un mensaje importante, luego lo retomaré cuando trate de anticipar cuáles son los efectos sobre la economía europea y española. Aquí tienen precisamente cómo la dependencia de Europa en general, tienen los países, área del euro, España, Alemania, Francia, Italia y Finlandia, y la dependencia que tienen del petróleo. Por ejemplo, en el caso del área del euro, el porcentaje sobre el consumo final de energía, el petróleo representa en el área del euro el 36%, ¿de acuerdo? El gas el 24%, el 23,7%, y en la línea, en la columna de la derecha de esta tabla, lo que tienen es lo que representa Rusia sobre ese consumo de petróleo que tenemos en Europa o de gas, ¿no? Y como ven, es ahí donde hay bastante heterogeneidad. Ven que, por ejemplo, en el caso de Finlandia, entre el 75 y el 100% de su petróleo viene de Rusia, ¿de acuerdo? Y entre el 75 y el 100% de su consumo de gas viene también de Rusia, mientras que en el caso de España la dependencia es claramente menor. Solamente entre el 0 y el 25%, dependiendo del año, viene de Rusia en el caso del petróleo, y lo mismo en el caso del gas. Por lo tanto, los impactos, al menos iniciales directos, podrían ser menores, en particular si se produjeran algunas disrupciones en el suministro, cosa que evidentemente no podemos descartar. Este es uno de los grandes riesgos que introduce, por supuesto, la crisis.
El segundo canal, el canal que les mencionaba, era el canal financiero. ¿Qué se produjo al principio de la guerra? Aquí lo que tienen es una medida de incertidumbre en los mercados, en el gráfico de la izquierda, la evolución de los mercados bursátiles a nivel global, tienen el IBEX, pero también tienen el Eurostock, el Nikkei y el Standard & Poor's, y los diferenciales soberanos de los principales países del área del euro, España, Italia, Portugal y Grecia, en relación con Alemania. Y lo que ven es que se produjo en un primer momento un incremento muy importante de la volatilidad, de la incertidumbre, en el gráfico de la izquierda. Se produjo también una caída de las bolsas, lo tienen en el gráfico intermedio, y bueno, las primas de riesgo se han mantenido, habían aumentado previamente como consecuencia, sobre todo, de algunas decisiones de aceleración del proceso de normalización de política monetaria, algo de lo que hablaré con posterioridad del Banco Central Europeo, pero se mantuvieron relativamente estables. Luego vemos que estos incrementos de incertidumbre o la caída de las bolsas se ha recuperado al menos parcialmente en Europa. En Estados Unidos incluso se ha llegado ya a recuperar los niveles previos a la crisis, ¿no? Lo cual de nuevo ilustra que los efectos de la crisis pueden ser muy heterogéneos. Y pueden ser muy heterogéneos por esa, en particular, bueno, primero porque la guerra está sucediendo en Europa, lógicamente, no está sucediendo en otro sitio, y por tanto esos canales comerciales y financieros son más elevados, pero sobre todo también porque la dependencia energética de Europa en relación con el mundo en general y en particular con Rusia es mucho más elevada de la de, por ejemplo, Estados Unidos, que es un productor de algunos productos energéticos, ¿no?, que les sirven, por supuesto, para su propio consumo interno. El canal comercial, no me voy a detener mucho en los dos gráficos de la izquierda, el de la izquierda y el intermedio, tienen esa, en principio, poca exposición en términos de exportaciones e importaciones de Europa y, por supuesto, de España en relación con Rusia o Ucrania, pero fíjense, en el gráfico de la derecha lo que tienen es una evolución de los plazos de entrega de las manufacturas, ¿de acuerdo? De tal manera que una evolución hacia abajo significa un aumento de los plazos de entrega. Esto es como se ilustra los cuellos de botella que hemos vivido durante los últimos 8 o 9 meses. Y fíjense cómo la guerra aparentemente ya ha generado un incremento de los plazos de entrega, o sea, un deterioro de esos cuellos de botella. Probablemente no se le pueda adjudicar totalmente ese deterioro a la propia guerra, porque también sabemos que en paralelo, pues en China, como consecuencia de que el desarrollo de la pandemia está generando algunos cierres, tenemos el cierre de Shanghái, por ejemplo, más reciente, que también seguro que está generando algún deterioro de las cadenas de valor y en particular de los plazos de entrega, ¿no? El canal de confianza, ¿no?, un canal que siempre es más difícil de medir. Lo tienen aquí ilustrado, ya se ha publicado por la Comisión Europea los indicadores de confianza del consumidor correspondientes al mes de marzo. Marzo, que por supuesto ya incorpora, por tanto, el efecto de la guerra. Fíjense en el gráfico de la izquierda y vean cómo ese indicador de confianza, fíjense solo en la línea negra, se produce un fuerte deterioro del indicador de confianza en marzo de los consumidores. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué significa en términos de actividad económica? Si se van ahora al gráfico de la derecha, ven, ahí lo que se trata de ilustrar es la correlación, la relación que existe entre ese indicador de confianza y el PIB, ¿vale? Y efectivamente existe, no es una correlación perfecta, pero existe una correlación de en torno al 60%, que es, bueno, relativamente elevada, con lo cual pues uno podría anticipar que al menos en la variable consumo podría generar ya un cierto deterioro de la actividad económica a través de ese canal de confianza, de pérdida de confianza. En el caso de la economía española pasa lo mismo. Si nos centramos exclusivamente en el gráfico de la izquierda, lo que tienen es un indicador de sentimiento económico que producimos en el Banco de España, y lo tienen para 4 crisis. La línea verde es la crisis del COVID, y ven cómo se produjo una caída, es un deterioro muy fuerte de la confianza, ¿de acuerdo? Y lo que tienen en los gráficos amarillo, líneas amarilla y roja, lo que tienen son la crisis de deuda soberana y la crisis financiera, y la línea negra o azul oscuro es la crisis de Ucrania, que ha producido un deterioro no tan grande como el de la crisis del COVID, pero en cualquier caso un deterioro. Pero también nos sirve un poco para relativizar, ¿no? Ha sido menor el deterioro que el que se produjo, por supuesto, en la crisis del COVID, que no tuvo ningún precedente, como también señalaba con anterioridad, ¿no? También tenemos la información sobre los PMIs, un indicador también de actividad.
Lo tenemos para el sector manufacturero, para el sector servicios y el indicador compuesto. Y también se ha producido, como pueden ver, si se fijan, para los tres gráficos, ¿no?, que tienen el indicador compuesto en el gráfico de la izquierda, el manufacturero en el gráfico intermedio y el de servicios en el gráfico de la derecha, como pueden comprobar, y con una cierta heterogeneidad por países, como siempre, pero que se ha producido ya un cierto deterioro también en este indicador. Tenemos muy poca información de lo que los economistas llamamos hard data, ¿no? O sea, datos que realmente son reales, ¿no? Por ejemplo, el empleo o las ventas. Para España tenemos un indicador, que es, la semana que viene saldrá en la afiliación correspondiente a marzo, pero todavía no la tenemos disponible, pero aquí tienen las ventas del comercio al por menor de empresas acogidas al sistema de suministro inmediato de información y, como ven, si se fijan de nuevo en la parte derecha de cada uno de los gráficos, no vemos un deterioro de las ventas de las grandes empresas de momento, ¿de acuerdo? Que puede estar también condicionado, como consecuencia de la huelga de transporte y este efecto acopio, ¿no?, que algunas de las familias han tenido, pues bueno, ha podido estar sosteniendo la demanda durante estos primeros momentos de la guerra. O sea, que probablemente tampoco podemos utilizarlo como un indicador de que los efectos vayan a ser pequeños, ¿de acuerdo? Sí, pero sí me gustaría mencionarlo porque me parece relevante. Bien, de tal manera que quizá los economistas de lo que estamos más seguros es que esta guerra lo que está generando es desde luego una especie de shock energético. ¿De acuerdo? Ya veremos qué pasa con esos canales puramente confianza o con esos canales financieros, pero desde luego lo que sabemos es que, y de acuerdo con esos mercados de futuros, que antes ya los precios spot, los precios de contado de energéticos han aumentado mucho, también de algunos alimentos, y además los mercados esperan que se mantengan elevados, no a lo mejor en los niveles actuales, pero en niveles más elevados de los que veíamos desde luego hace solo un año, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos sobre los efectos de un shock energético para la economía? Pues aquí lo que tienen es, con los modelos macroeconómicos del Banco de España, tienen una simulación de qué le pasa a la economía, a varias economías, a la área del euro, a España, Alemania, Francia y Estados Unidos, si se produce un incremento del 10% en los precios del petróleo, en el gráfico de la izquierda, y un 10% de los precios del gas en el gráfico de la derecha, y como ven los efectos son significativos, ¿de acuerdo? Y son más significativos en particular para las economías más dependientes de esos productos, en particular la economía española en el caso del petróleo, pero también en el caso del gas, ¿de acuerdo? Un aspecto muy importante, que yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta también luego con posterioridad, como qué pueden hacer las autoridades públicas para afrontar una perturbación de estas características, es que el efecto es muy heterogéneo por país, como acabo de señalar, es decir, no produce un incremento del precio del petróleo, no produce el mismo efecto en una economía muy dependiente del petróleo que en otra que no lo es, por supuesto, pero fíjense también, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, que también genera efectos muy distintos, por ejemplo, entre los hogares. De tal manera que un incremento de los precios energéticos o de los precios de los alimentos, pues evidentemente genera más vulnerabilidad en las rentas bajas que en las rentas altas, ¿de acuerdo? Luego lo tienen también en otras dimensiones, por edades, por estudios, por miembros del hogar incluido, ¿no? Pero este es quizá el mensaje más importante. Y esa heterogeneidad llevada ahora al sector productivo lo tienen ilustrado ustedes en el gráfico de la derecha, que lo que tienen es básicamente cuál es el consumo de gas, qué proporción representa el consumo de gas y electricidad sobre la producción para distintos sectores de la economía, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en los dos extremos, lo que tienen es que en el caso de la metalurgia esto representa más del 12%, mientras que en un sector, por ejemplo, los productos electrónicos apenas no llega al 4%. Con lo cual, de nuevo, un shock energético no va a generar los mismos efectos negativos en un sector que en otro, ¿no? Lo cual para muchos de ustedes fuera bastante obvio. Bien, en conjunto, ¿qué podemos decir sobre cuál puede ser el impacto de la crisis sobre la actividad económica y sobre los precios en los próximos años? Bueno, sabemos la dirección del efecto, tenemos muchísima incertidumbre sobre realmente cuál va a ser ese impacto, entre otras razones porque no conocemos y es imposible de predecir cuál va a ser la duración de la perturbación. Y, por supuesto, también de las sanciones
¿no?, que se han establecido contra el régimen ruso, ¿no? Aquí lo que tienen es un ejercicio que hicimos en el seno del Banco Central Europeo y que publicamos tras el Consejo de Gobierno de nuestra última reunión del Consejo de Gobierno de Política Monetaria, en el que el personal, los economistas del Banco Central Europeo, lo que hicieron fueron 3 escenarios sobre la base de cada uno de ellos distintas duraciones de la guerra y distintos, por tanto, impactos sobre ese canal confianza, ese canal comercial, ese canal energético de los precios energéticos, ¿no? Y como ven, en todos ellos lo que observamos es que la crisis, por ejemplo, para el año 2022 generará un efecto negativo sobre el crecimiento económico y un efecto positivo sobre la inflación, es decir, aumentará la inflación, pero con las magnitudes son muy distintas. Por ejemplo, dependiendo de los escenarios considerados, en términos de crecimiento económico, estaríamos hablando de una reducción del crecimiento económico sobre el escenario base de entre medio punto y 2 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Que, bueno, claro, medio punto es importante, pero claro, 2 puntos porcentuales es muy significativo. Y en la inflación también el abanico es muy amplio. Estamos hablando de que el shock podría generar entre 2 y 4 puntos de incremento de la inflación promedio del año. ¿De acuerdo? El efecto inflacionista es evidente, la magnitud del efecto inflacionista pues va a depender en gran medida de la duración de la guerra y, por tanto, de la persistencia de esos efectos sobre la inflación, ¿no? O sea, lo decía también José Chu al principio, la incertidumbre es muy elevada, ¿de acuerdo? Y tenemos incertidumbre también sobre nuestra capacidad de predecir los efectos. Sabemos la dirección, efecto negativo claro sobre el crecimiento económico, y también sobre la inflación, efecto positivo en términos de mayor incremento de la inflación. ¿Cuál va a ser la magnitud? Va a depender, por supuesto, de los propios desarrollos de la guerra. Un aspecto importante que también mencionaba José Chu en su intervención es que esta perturbación no llega de una manera, es novedosa, pero viene detrás de otra perturbación. Entonces, la acumulación de perturbaciones pues, también puede generar un efecto, digamos, lo que los economistas decimos no lineal. Es decir, no nos habíamos recuperado todavía del shock de la pandemia y de nuevo viene este shock que, digamos, va en la dirección de acrecentar esas debilidades, ¿no? Y esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Bien, ¿qué pensamos desde el Banco de España? ¿Cuál debe ser la reacción de las políticas económicas a este entorno tan incierto, ¿no? El primer aspecto que querría subrayar es, para mí, la necesidad de una respuesta europea. La respuesta a la crisis de la pandemia, justificamos una respuesta que entonces sí fue muy contundente europea por el hecho de que era una perturbación común, es decir, que nos afectaba a todos. Era exógena, cuando decimos exógena es que no dependía de nuestras propias debilidades, ¿de acuerdo? Sino que, bueno, se produce una guerra que podríamos analizar desde un punto de vista geopolítico, pero desde luego que no se derivaba de ninguna de las debilidades internas económicas, al menos de los países. Ese shock común exógeno, sin embargo, también en el término de la pandemia, dada nuestra estructura sectorial, que es distinta por países, podía generar efectos muy heterogéneos. Y, de hecho, generó efectos muy heterogéneos. Como un elemento de solidaridad europea, por un lado, pero también de eficiencia en la respuesta, porque queríamos evitar que ante un shock común exógeno se produjera efectos más negativos en unos países que en otros, pues pensamos que lo más adecuado era que hubiera una respuesta europea contundente. Y esto es, en particular, por ejemplo, los fondos europeos, los fondos NGU, que se pusieron a disposición. Yo creo que esta crisis, desde mi perspectiva, necesita una respuesta similar. Porque el diagnóstico, la narrativa sobre su origen y sus efectos no es muy distinto. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una crisis, de nuevo, exógena, que es común, nos va a afectar a todos. No de la misma manera, porque hemos visto que las dependencias energéticas del gas y del petróleo ruso no son las mismas, pero es verdad que también las debilidades iniciales tampoco son las mismas. Si queremos evitar fragmentación dentro, en particular, me estoy refiriendo a Europa, del área del euro, creo que sería muy importante que hubiera una respuesta europea, pues yo creo que, como entonces también, con una mutualización de los gastos que son necesarios para afrontar esta crisis. ¿Qué gastos son necesarios para afrontar esta crisis? Pues al menos para mí son dos. Por una parte, yo creo que hay que aliviar el efecto sobre empresas y sectores
que están más afectados por la crisis. Hemos visto la enorme heterogeneidad que existe del impacto como consecuencia de que la intensidad energética no es la misma por sectores, y también pues, a las familias, a las más vulnerables. ¿De acuerdo? Que también hemos visto que van a sufrir, están sufriendo ya en mayor medida los efectos de la crisis. Eso, digamos, es el corto plazo. Desde una perspectiva de medio plazo, pues creo, como consecuencia probablemente de esos cambios geopolíticos de carácter más permanente, de las que estamos permanentemente hablando, ¿no? Ahora como consecuencia de la crisis, pues creo que Europa tiene que ganar autonomía en términos energéticos y tiene que ganar autonomía en términos de defensa. Y esos dos gastos, de nuevo, creo que son o deben ser realizados de manera coordinada y común. Por eso la respuesta, el gasto, la financiación del gasto que es necesario, creo que debe ser también colectivo, debe ser mancomunado, debe ser mutualizado, en definitiva. ¿De acuerdo? Bien. Un último aspecto en relación con esta respuesta europea que me gustaría subrayar tiene que ver con que creo que también es una nueva oportunidad, como también lo fue la pandemia, para seguir avanzando en algunos de los elementos de la integración europea que sabemos que no están acabados y que sabemos además que ante cualquier perturbación se muestran como problemáticos, esas carencias que todavía tenemos. Hemos avanzado muchísimo en el proceso de integración europea, pero seguimos sin tener, hemos creado una unión bancaria, pero esa unión bancaria es incompleta, porque no tenemos un fondo de garantía de depósitos común. ¿De acuerdo? Tenemos bancos que están supervisados en Frankfurt, conjuntamente con las autoridades nacionales, por ejemplo, el Banco de España, que si hay algún problema son resueltos en Bruselas, en el Mecanismo Único de Resolución, pero que si hubiera que utilizar dinero público, ese dinero público sería exclusivo del país donde el banco se ha situado, lo cual no tiene ningún sentido y puede ser origen de fragmentación financiera en cualquier contexto macroeconómico negativo. ¿De acuerdo? No tenemos una unión del mercado de capitales. Europa es una economía que es muy dependiente de la financiación bancaria, es decir, en el que los mercados de capitales juegan un papel mucho menor que en otras economías, y esto tiene efectos negativos también sobre el crecimiento económico. Y además, no solamente es que seamos más dependientes de la financiación bancaria y, por tanto, tengamos menos acceso a los mercados de capitales, sino que además está muy fragmentado. Es decir, no tenemos un mercado de capitales único, potente, ¿no? En el que las empresas puedan financiarse todavía a costes más baratos, sobre todo aquellos proyectos más arriesgados. Por tanto, necesitamos profundizar en una unión de mercado de capitales y creo que también puede ser un buen momento para profundizar en esta dirección. Y también sabemos que no tenemos una unión fiscal. Es decir, cada vez que nos viene una perturbación de estas características, tenemos que dar una respuesta ad hoc, creando un fondo europeo que, por supuesto, siempre surge de grandes discusiones, ¿no?, de los líderes europeos, complejas, que a veces llegan a buen puerto, en otros casos no. Cuando todas las economías integradas lo que tienen son mecanismos automáticos, muchos de ellos, una prestación por desempleo a nivel europeo, por ejemplo, o una capacidad de activación de medidas o de programas discrecionales que puedan hacer frente de manera común, conjunta, que eliminen esos elementos de fragmentación financiera, ¿no? Ese mecanismo de estabilización macroeconómica de carácter permanente, fiscal, que llevamos reclamando muchos, pues creo que también podría ser una oportunidad para profundizar en esa dirección. Bien, esto en cuanto a la respuesta europea. Permítame que haga una mención a la política monetaria, porque también en este caso, digamos, la respuesta de la política monetaria está siendo distinta a, por ejemplo, la que vimos al inicio de la crisis de la pandemia, ¿no? Y por buenos motivos. Estamos en un contexto, como he dicho antes de la crisis ya, de elevadas presiones inflacionistas. ¿De acuerdo? Estábamos viendo registros de inflación que no habíamos observado desde hace décadas. Y además nos estaba sorprendiendo a los analistas, es decir, si uno comprueba las previsiones del Banco Central Europeo, del Banco de España, de diciembre del año 2020 para el año 2021-2022, no preveíamos ese incremento de la inflación, ¿de acuerdo? Es verdad que se ha concentrado el error de previsión, sobre todo en el componente energético, que es muy volátil y muy difícil de predecir, pero también hemos cometido errores en la inflación subyacente. Se estaba además demostrando más persistente ese incremento de la inflación de lo que inicialmente estábamos previendo. Eso por un lado. Por otro lado, se nos incorpora al escenario macroeconómico, incluido el de inflación, un aumento de la incertidumbre.
¿de acuerdo? Derivado del shock de la guerra de Ucrania, que es el que he tratado de describir con anterioridad. Bien, ¿qué hemos hecho en materia de política monetaria ante esta perturbación? Saben que el objetivo del Banco Central Europeo es la inflación de medio plazo, ese 2% simétrico, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hemos hecho es, digamos, acelerar el proceso de normalización de la política monetaria. Por una parte, saben que la respuesta de la política monetaria fue muy contundente durante la crisis y habíamos dibujado un escenario de finalización progresiva de nuestros programas de compras y eventualmente, cuando se dieran una serie de circunstancias de incremento de los tipos de interés, lo que hemos hecho es acelerar ligeramente ese proceso de normalización de la política monetaria, pero al mismo tiempo hemos comunicado, dada esa incertidumbre, que nos dejamos toda la opcionalidad para poder actuar dependiendo de los acontecimientos, ¿de acuerdo? Esto es el mensaje fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque, vamos a ver, desde un punto de vista de los efectos sobre la inflación de la perturbación actual, hay que tener en cuenta dos consideraciones y las dos van en dirección contraria a la otra. Por una parte, les he tratado de convencer antes de que, y es bastante evidente, insisto, lo vamos a ver en la inflación de marzo, ya sin ir más lejos, se va a producir un incremento de la inflación muy significativo en el corto plazo, adicional al que ya se estaba produciendo antes de la guerra como consecuencia de ese nuevo repunte de los precios energéticos. Esto es evidente, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede con la inflación de medio plazo? Es decir, la inflación dentro de 2 años, ¿no?, que es la relevante desde el punto de vista de las decisiones de política monetaria. Pues aquí hay dos fuerzas que van en la dirección contraria. Por una parte, cuando se produce un shock inflacionista tan inflacionista como el que estamos viendo, aumenta la probabilidad de que se produzcan lo que los economistas decimos efectos de segunda ronda, es decir, que se pueda generar una especie de espiral vía salarios y vía márgenes empresariales que acabe generando más persistencia en la inflación en el medio plazo, pero al mismo tiempo sabemos que un incremento de la inflación tan fuerte como el que estamos viviendo genera desde el primer momento una caída de las rentas reales. Somos más pobres, los consumidores y las empresas. Las rentas de las empresas y las rentas de los hogares en términos reales caen y eso evidentemente genera un deterioro del consumo y un deterioro de la inversión. Y en último término puede reducir las presiones inflacionistas en el medio plazo, ¿de acuerdo? Por eso digo que van en la dirección contraria. ¿Cuál va a prevalecer? Luego retomaré, va a depender mucho de lo que hagamos a nivel interno los distintos países, en particular los acuerdos entre empresas y trabajadores. Bien, bueno, en esta transparencia tienen en ese contexto cuáles han sido las decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo. Por una parte, habíamos fijado ya para finales de marzo que acabara nuestro programa pandémico, el programa de compras de activos, en particular de deuda pública. Esto ya habíamos señalizado en diciembre que acabaría en marzo, eso efectivamente va a acabar en marzo, pero teníamos un programa que ya estaba vigente con anterioridad a la crisis de la pandemia, que también era de compras de activos. Lo que hemos hecho es anunciar en la última reunión que tuvimos a principios del mes de marzo, hemos anunciado que en el segundo trimestre vamos a ir reduciendo progresivamente los volúmenes de compras y que con posterioridad decidiremos si acabamos esas compras ya definitivamente en el tercer trimestre del año, ¿de acuerdo? Esto es importante porque, de acuerdo con lo que hemos comunicado ya desde hace tiempo, tenemos una secuencia en la normalización de la política monetaria. Primero, acabaremos los programas de compras antes de que se produzca el primer incremento de los tipos de interés, ¿de acuerdo? Y el primer incremento de los tipos de interés lo hemos ligado a que se cumplan 3 condiciones: es que la inflación de medio plazo esté al menos en el 2%, que la inflación entre hoy y ese medio plazo, la inflación intermedia, también esté al menos en el 2%, y que la inflación subyacente observada de señales de convergencia a ese 2%, ¿de acuerdo? Una vez que se cumplan esas 3 condiciones, podríamos estar en condiciones de aumentar los tipos de interés. Bien. Habíamos señalizado con anterioridad que la distancia entre la finalización del programa de compras y el primer incremento de tipos de interés sería corto. Lo que hemos hecho ahora para ganar flexibilidad y opcionalidad es señalizar que también puede ser largo. Es decir, podemos aumentar el periodo, o sea, podemos acabar el programa de compras en un momento determinado y no correr
digamos, a realizar el primer incremento de los tipos de interés. Dependiendo de cuáles sean las circunstancias en ese momento, decidiremos cuál es el intervalo de tiempo que medie entre esas dos opciones, ¿no? Y un punto muy importante que también incorporamos a la comunicación es que cualquiera que sea el incremento de los tipos de interés, cuando se produzca el proceso de incremento sucesivo de los tipos de interés será gradual. En un contexto de tanta incertidumbre, no queremos, el Banco Central Europeo, desde el Banco Central Europeo no queremos ser una fuente, digamos, de generación de incertidumbre que podría producirse, por ejemplo, por tener una respuesta de política monetaria muy abrupta, ¿de acuerdo? Sino que queremos ser predecibles y además señalizar que vamos a normalizar la política monetaria de una manera muy gradual, ¿no? Además, una preocupación que tenemos siempre desde el Banco Central Europeo en estos episodios como el que estamos viviendo ahora tiene que ver con la fragmentación, es decir, esto que decía antes, hay un shock común, pero nos afecta a todos, sí, pero afecta de una manera distinta, las posiciones iniciales de los países no son las mismas, se puede producir un incremento de las primas de riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, pues también hemos señalizado desde el mes de diciembre que vamos a tratar de evitar esa fragmentación, vamos a luchar contra esa fragmentación, en el caso de que se produjera, de momento no se ha producido, afortunadamente, precisamente con las reinversiones de nuestros programas de compras, porque seguimos manteniendo que dejemos de los programas de compras significa que dejamos de comprar en términos netos, pero seguimos reinvirtiendo las amortizaciones de la deuda pública que ya tenemos en nuestro balance. Y además, por ejemplo, para el programa pandémico hemos señalizado que vamos a seguir recomprando hasta finales del año 2024. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas reinversiones, si realizadas de una manera flexible, nos pueden ayudar precisamente a luchar contra episodios de fragmentación en el caso de que se produjeran. Es decir, que podemos jugar con amortizaciones de distintos países para moverlas hacia otros países en el caso de que fuera necesario, precisamente para aliviar esas tensiones financieras. Habrá que ver si esto es suficiente o tenemos que desarrollar incluso otros instrumentos en el futuro para luchar contra la fragmentación financiera. Bueno, aquí simplemente les ilustro cómo el mercado ha interpretado este giro, digamos, de la política monetaria del Banco Central Europeo. Lo que tienen es la curva de tipos de interés esperados por el mercado, la línea azul era a diciembre del año pasado, ¿de acuerdo? Y la línea, bueno, esta es del 21 de marzo, ¿de acuerdo? Pues como ven, pues se ha producido un incremento una aceleración del proceso de normalización esperado por los mercados de los tipos de interés de la política monetaria del Banco Central Europeo. Bien, y luego, ¿qué hacer con el resto de políticas económicas? ¿De acuerdo? En particular ya con las políticas nacionales, ¿no? Bien, vamos a ver, dado el nivel de incertidumbre, pero dado también esa heterogeneidad que he tratado de destacar como uno de los elementos fundamentales del impacto potencial de esta crisis sobre la economía, en nuestra opinión, tiene que haber un apoyo de la política fiscal, ¿de acuerdo? Pero este apoyo tiene que ser granular, tiene que ser focalizado, ¿de acuerdo? Tiene que centrarse en los hogares más vulnerables, en las empresas más afectadas por la perturbación, ¿de acuerdo? Esto en primer lugar. En segundo lugar, esta respuesta tiene que ser, las medidas que se articulen tienen que ser temporales. Y me preguntarán ustedes por qué. Bueno, primero porque pensamos que el shock tiene un carácter temporal, pero en segundo lugar porque, bueno, vamos a ver, España ya tenía, bueno, un nivel de deuda pública antes de la crisis de la pandemia que ha aumentado como consecuencia de la pandemia, tenía una deuda pública elevada, por encima de 120 puntos de PIB, el déficit público estructural también es elevado. Por tanto, la situación de las finanzas públicas es frágil, ¿de acuerdo? Por tanto, no deberíamos añadir nuevos incrementos de gasto permanente, al menos sin incorporar financiación permanente, ¿de acuerdo? Por eso, las medidas ante esta perturbación también tienen que ser temporales para no hacer más compleja la situación de las finanzas públicas de una manera persistente. También el hecho de que estemos viviendo un contexto de inflación elevada nos hace pensar que las medidas tienen que ser selectivas. Un impulso fiscal generalizado lo que haría es aumentar probablemente también las presiones inflacionistas. Es un argumento adicional, ¿no?, para esa selección, para esa focalización, para esa granularidad que creemos que tiene que tener la respuesta de política fiscal. En paralelo, y esto es algo que llevo diciendo desde hace tiempo, dada esa situación de las finanzas públicas,
y en un contexto en el que además se pueden producir en cualquier momento tensiones en los mercados financieros, es importante que se dé un mensaje de contundencia sobre nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta combinación de, por una parte, apoyar con la política fiscal en el corto plazo y al mismo tiempo dar ese mensaje contundente de compromiso con la estabilidad presupuestaria? Pues con el diseño, que no ejecución, con el diseño del programa de consolidación fiscal, de ajuste fiscal, que será necesario una vez poner en marcha y aplicar una vez que la recuperación sea sólida. ¿De acuerdo? Anticipar el diseño de ese programa de consolidación fiscal, pues creo que podría ser un mensaje muy importante también de certidumbre de la política económica hacia adelante, ¿no? Que pueda aliviar esas potenciales tensiones, ¿no? Creemos también que es el momento de ser ambicioso, incluso acelerar las reformas estructurales que afronten los problemas estructurales que tiene la economía, que lo sabemos, que son alta tasa de paro, alta tasa de paro de larga duración, baja productividad, entre otros factores. Un argumento que serviría no solo para aumentar el crecimiento potencial de la economía, y por tanto de una manera persistente, sino también aliviaría la situación de las finanzas públicas, ¿de acuerdo? Porque el crecimiento económico, ese aumento del crecimiento potencial mejoraría la sostenibilidad de las finanzas públicas. Creemos que también es el momento de acelerar incluso los proyectos y las reformas estructurales que están detrás de los fondos europeos, de la utilización de los fondos europeos, y creemos, y me voy a dedicar ahora unos minutos a hablar de esto, defendemos del Banco de España la aprobación de un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios. Dentro de ese pacto de rentas, pues creo que también es necesario evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto, que precisamente con el objetivo precisamente de evitar esa retroalimentación de la elevada inflación que estamos viviendo. Bien, ¿en qué consiste esta idea del pacto de rentas, que habrán escuchado ustedes mucho en los últimos meses? Yo creo que la primera vez que desde el Banco de España señalizamos esta idea fue en una comparecencia mía en el Congreso en octubre pasado, es decir, cuando ya se estaba produciendo el primer incremento de los precios energéticos. Ahora se ha producido el segundo, ¿no? El derivado de la guerra, y creo que todavía está, por tanto, ahora más fundamentado. Vamos a ver, la esencia del pacto de rentas es admitir que, déjeme que lo diga de esa manera, el país es hoy más pobre de lo que era hace unos meses. ¿Por qué? Porque hay una serie de productos, que son los productos energéticos, que España no produce, pero que necesita para producir el resto de los bienes que producimos o simplemente para el consumo final. ¿De acuerdo? Y que hoy son más caros y probablemente van a ser persistentemente más caros, a lo mejor no en los niveles actuales, ¿no? Como veíamos antes con las curvas de futuros. Entonces, esto significa, los economistas le llamamos un deterioro de la relación real de intercambio, pero en realidad de lo que estamos hablando es una pérdida real para la economía del país, que no podemos eludir, al menos en el corto plazo. Entonces, lo único que podemos hacer es repartir esa pérdida, ¿de acuerdo? Si por el contrario todos los agentes económicos, trabajadores, empresarios, lo que intentan es evitar, digamos, eludir completamente la pérdida, lo que podemos acabar generando es una espiral inflacionista. ¿De acuerdo? Si se produce ese incremento de la inflación, ese incremento de la inflación se traslada en su totalidad a salarios o a márgenes empresariales, pues básicamente lo que generamos es otro incremento de los precios que nos genera esa espiral inflacionista. Y esto es quizá el peor de los contextos que podríamos tener, porque eso supondría una pérdida de competitividad de la economía que todavía añadiría un elemento negativo, más negativo, a la propia perturbación que ya estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que admitir que esto es así, y si esto es así, pues lo que tenemos que hacer es un pacto en el que todos admitamos una parte de esa pérdida. ¿De acuerdo? Los trabajadores tendrán que perder, al menos parcialmente, poder adquisitivo, y los empresarios tendrán que ver reducidos también sus márgenes en alguna dimensión.
Déjenme decirles, luego voy a dar algún detalle, que esto está sucediendo ya de facto. Es decir, que este pacto de rentas implícito está sucediendo. Y déjenme que se lo ilustre con estos dos gráficos. Por una parte, tenemos información mensual de la evolución de los salarios. Por ejemplo, tenemos ya los convenios colectivos que se han firmado hasta el mes de marzo, hasta el mes de febrero de este año. Bueno, pues los salarios pactados en convenio hasta el mes de febrero sitúan, lo tienen en el gráfico de la izquierda, el crecimiento de los salarios en el 2,3%. Bueno, quiere decir que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, están admitiendo una pérdida de poder adquisitivo porque la inflación claramente está es mucho más elevada y va a seguir siendo más elevada, como les decía, particularmente en el mes de marzo. ¿De acuerdo? Y eso lo ven en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha tienen los márgenes comerciales empresariales, con los datos de la central de balances trimestral del Banco de España, datos correspondientes al cuarto trimestre, que son los últimos que tenemos disponibles. Y como ven, los márgenes empresariales también están cayendo. Es decir, los empresarios, en particular en los sectores más intensivos en energía, ¿de acuerdo? Algunos sectores industriales a los que me refería con anterioridad. O sea que también los empresarios no están trasladando la totalidad de los incrementos de los precios energéticos a los precios finales. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que se trataría es, evidentemente, de consolidar esta respuesta que ya se está produciendo de facto por parte de trabajadores y empresarios para evitar esa espiral inflacionista. Bueno, un aspecto que me parece importante es que ese pacto de rentas, que probablemente tenga que tener lugar a nivel nacional, tiene que ser flexible en el sentido de que, como todos sabemos, y más probablemente lo saben ustedes que yo, la crisis anterior, lo decíamos antes, no ha afectado a todos los sectores ni a todas las empresas de la misma manera. Esta crisis no va a afectar a todas las empresas y a todos los sectores de la misma manera. No están, por tanto, todas las empresas y todos los sectores en la misma situación de afrontar la situación actual. Es decir, las directrices tienen que ser generales, pero tiene que permitirse que luego se adapte a las circunstancias específicas de los sectores y, por supuesto, también de las empresas. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Es lo que digo aquí de evitar la adopción de medidas generales o excesivamente rígidas, ¿no? Muy importante también, creemos que hay que evitar recurrir a la indexación automática, lo que se denominan las cláusulas de salvaguarda, porque precisamente las cláusulas de salvaguarda lo que harían es provocar una indiciación completa que podría provocar o ser el origen precisamente de esa espiral inflacionista. Y aquí déjenme que les dé una señal de preocupación en este gráfico. España tenía un esquema de negociación colectiva tradicionalmente, si me fijo por ejemplo en los datos de hace 10 años, en el que un porcentaje muy importante de trabajadores tenían cláusulas de salvaguarda. Casi el 80% hace 10 años de los trabajadores afectados por convenios colectivos tenían cláusula de salvaguarda contra la inflación. Bueno, ese porcentaje fue cayendo progresivamente en la última década, en un contexto también, por supuesto, de menor inflación. Y, por ejemplo, en el año 2020, ese casi 80% se había reducido al 17%. Solo el 17% de los trabajadores tenían cláusula de salvaguarda. Pero el año pasado ya ha aumentado hasta el 30%. Es decir, cuando se ha producido un repunte de la inflación, se han vuelto a incorporar, al menos en algunos convenios colectivos, ¿de acuerdo? Y tenemos alguna información, saben que los convenios colectivos en España tienen un promedio de duración de 3 años, con lo cual ya tenemos alguna información sobre los convenios colectivos que estarán vigentes en 2023, ¿de acuerdo? Pocos todavía, los tienen en el gráfico de la derecha. Trabajadores afectados por convenios colectivos son aproximadamente, de acuerdo con la información disponible, alrededor de 1.600.000 trabajadores. O sea, todavía es un colectivo pequeño. Fíjense que están pactando incrementos salariales moderados en el entorno del 1,9%, ¿de acuerdo? O sea, seguimos con esa moderación salarial de la que he hablado antes, pero fíjense en la línea roja, en la barra roja de la derecha, que es que prácticamente el 50% de esos trabajadores, que no son representativos del total, porque son todavía pequeños, insisto, pero el 50% tienen una cláusula de salvaguarda. ¿De acuerdo? Y esto es, como digo, desde nuestro punto de vista, lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Y, bueno, creemos que también un elemento importante de este pacto de rentas sería adquirir compromisos plurianuales, ¿de acuerdo? Que yo creo que facilitaría también el proceso de negociación.
ligando, por ejemplo, los incrementos salariales no a la inflación general, sino a la inflación subyacente, es decir, que elimine el componente energético. Se pueden incorporar compromisos de protección del empleo, ¿de acuerdo? Que esto puede ser también muy importante en este contexto de incertidumbre para precisamente dar certeza a las familias, a los trabajadores. Y, por supuesto, tiene que haber también un compromiso de moderación de los márgenes empresariales. Es decir, lo que no puede suceder, por supuesto, porque estaríamos con el mismo problema de espiral previo y de pérdida de competitividad, que se produzca una moderación salarial que sea usada para aumentar los márgenes empresariales, de tal manera que la pérdida de competitividad se produciría y la potencial de espiral inflacionista también, ¿no? O sea, que este compromiso pues también habría que adquirirlo, ¿no? Y bueno, seguro que me he extendido muchísimo, seguro que ahora tenemos el tiempo de debatir, pero estos serán básicamente los mensajes que quería trasladarles. O sea, básicamente estamos en un entorno muy incierto, sabemos que el efecto de la crisis va a ser negativo, su magnitud va a depender mucho sobre la duración e intensidad de la misma, pero creo que al mismo tiempo pues estamos en condiciones con una política adecuada, europea muy contundente, con una política monetaria que sepa ajustar la ejecución de esa normalización de la política monetaria precisamente a esta elevada incertidumbre y, por supuesto, con una política nacional que combine el apoyo a corto plazo con la solución de los problemas, por una parte de estabilidad presupuestaria que tenemos, de déficit y deuda pública de medio plazo y también de crecimiento potencial, combinado con un apoyo generalizado de la sociedad a través de este pacto de rentas que he tratado de defender, pues creo que estamos en condiciones de afrontarlo, ¿no? Creo que los mimbres están ahí y ahora simplemente lo que necesitamos es el consenso para que efectivamente podamos aglutinar todas las fuerzas para que esa ejecución de respuesta de políticas económicas sea en la línea al menos de la que defendemos desde el Banco de España. Muchísimas gracias. Empezando un poco por el final, estamos hablando del pacto de rentas, estamos hablando de que todo el mundo tiene que aportar parte de la pérdida que se está produciendo, estamos hablando de la pérdida de los trabajadores, pérdida de la empresa, pero no hablamos del sector público. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que deberían perder los salarios públicos? Que he hablado, estoy pensando en las administraciones, en las pensiones. Estos no tienen pérdida de margen, estos quiere decir que no. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que me parece, Josécho, que tienes que hacer una distinción ahí. Quiero decir, los asalariados públicos tienen un incremento previsto del 2%, ¿no? Para este año, pues un poco en línea con esos datos que yo mencionaba para el sector privado, ¿no? Y por tanto están formando parte ya de facto, ¿no? de ese pacto de renta, ¿no? que estamos reclamando. Aquí la gran cuestión es cómo el resto de partidas de gasto que están indiciadas pues pueden contribuir también, ¿no? Y bueno, yo creo que por supuesto en esa línea que mencionaba con anterioridad de que la crisis también va a tener efectos muy heterogéneos por grupos poblacionales, veíamos en el gráfico que también para las personas de mayor edad el impacto es más elevado, ¿de acuerdo? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, si hiciéramos una interacción entre personas de mayor edad y personas de menor renta, pues probablemente el grado de vulnerabilidad también sería mayor. Yo creo que a este colectivo habría que preservarlo, ¿no? Es decir, esa interacción entre personas de mayor edad con personas de menor renta, las pensiones mínimas, yo creo que habría que indiciarlas, pero se podría valorar, por supuesto, incorporar el resto, ¿no? de transferencias sociales al pacto de rentas, ¿no? Muy bien. Bueno, un tema que por lo menos uno se ha preguntado mucho, es un tema de actualidad de hoy, esta mañana incluso lo hemos estado hablando. El Gobierno acaba de llevar hoy al Consejo de Ministros la aprobación de una serie de ayudas, hablan de 6.000 millones de ayudas directas, 10.000 en préstamos ICO. Parece que una parte importante de esto va en la reducción y la bonificación de los combustibles, ¿no? Como dices, está bien que sea transitoria hasta junio para ver un poco qué es lo que pasa. La pregunta que dicen es un poco si ves que esta medida es eficaz, si va a solucionar la huelga del transporte, ¿se considera suficiente? Su opinión sobre... ¿Nos parece bien que sea para todo el mundo, solamente para los sectores más vulnerables?
Sí, bueno, nosotros, como decía antes, nos parece que efectivamente la política fiscal tiene que dar una respuesta, ¿no? Y entiendo que yo no conozco todos los matices y los detalles de lo que va a ser aprobado hoy en Consejo de Ministros. Conozco la música, ¿no?, que el presidente del Gobierno pues ayer definió, y entiendo que va en esa línea, ¿no? Nosotros, y una vez en todo caso que la conozcamos, pues la valoraremos adecuadamente, ¿no? Pero yo, las líneas generales de lo que desde nuestra perspectiva debe hacerse las he señalado con anterioridad, ¿no? O sea, ese apoyo tiene que ser un apoyo contundente, pero tiene que ser también un apoyo temporal, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, dada también la situación de las finanzas públicas, no incorporar, digamos, nuevos compromisos estructurales de gasto, y además también creemos que tienen que estar focalizados en particular en los sectores, si hablamos de hogares, los más vulnerables, los más afectados por esta crisis, en particular energética, y lo mismo desde el punto de vista sectorial, ¿no? Esos son los parámetros con los que nosotros pensamos que se podría dar una respuesta adecuada de política económica en este contexto, ¿no? Más allá de, por supuesto, la otra que está pendiente es de cómo afectar a los precios, ¿no?, de la energía, que estamos también por conocer, ¿no?, cuáles son las medidas concretas que se van a aplicar para influir sobre el mercado energético en sí mismo, ¿no?, eléctrico en particular. Otro tema que el Gobierno de España viene escribiendo bastante es el salario mínimo interprofesional, ¿no? Acaba de aprobarse, ¿no?, hace unas pocas semanas, con el consenso de los sindicatos, sin el apoyo de la patronal en este caso. Bueno, pues un salario mínimo interprofesional que se fija en 1.000 euros al mes, 14.000 euros al año, ¿no? El Banco de España hizo una estimación, ¿no?, el año 19, cuando se hubo la anterior subida, de que se dejaron de crear por aquella subida 180.000 empleos, ¿no? También yo creo que estamos en un país en el cual las distintas regiones son muy distintas, ¿no? Se intenta conseguir el 60% del salario medio. Hay comunidades como esta que ya está cubierto, ¿no? Muchas de ellas, me parece que son 27 comunidades. Nosotros, desde Institución Futuro, siempre hablamos un poco que cuando se habla de salarios no se habla de productividad, y ese binomio creemos que debería ser absolutamente ir de la mano, ¿no? Quiere decir, cualquier empresario le interesa y quiere subir el salario a sus trabajadores si viene acompañado de un incremento de la productividad correspondiente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la opinión del Banco de España a este tema? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que empezar por decir que, vamos a ver, la existencia del salario mínimo, yo creo que nadie la pone en cuestión, ¿no? El salario mínimo existe en prácticamente todas las economías desarrolladas, es algo que se ha demostrado útil, ¿no?, para garantizar unos determinados niveles de igualdad salarial. Y aquí de lo que estamos hablando es de cómo modular los incrementos, ¿no?, del salario mínimo en distintos momentos de tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues desde el Banco de España, la evidencia empírica que hemos tratado de proporcionar lo que nos muestra es que, bueno, pues efectivamente, teniendo efectos positivos sobre esa desigualdad en términos de reducción de esa desigualdad salarial, pero se pueden generar algunos efectos negativos, en particular sobre determinados colectivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues precisamente, Josécho, por lo que tú estabas mencionando, porque los efectos potenciales negativos se derivan de que en un momento determinado el salario esté por encima de la productividad individual de cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para trabajadores jóvenes, pues es más probable, de acuerdo con esa evidencia también, así lo mostramos, que se produzcan esos efectos negativos, ¿no? Y esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de proceder a los sucesivos incrementos, ¿no? En cualquier caso, una vez que la decisión ha sido adoptada, teniendo en cuenta esos efectos potenciales negativos sobre determinados colectivos, yo creo que lo que es muy importante es que, si tenemos evidencia de que se producen sobre el empleo de esos colectivos, actuemos a través de las políticas activas de empleo, como mejorando la formación de esos trabajadores para que adquieran precisamente la productividad a través de la formación que les permita volver a reincorporarse al mercado de trabajo o les facilite la incorporación si es que no lo habían hecho con anterioridad, ¿no? O sea, tiene que haber una coherencia, por tanto, entre las políticas económicas relativas al mercado laboral, ¿no? Para precisamente casi todas las políticas económicas que uno pueda vislumbrar tienen efectos positivos y algunos efectos colaterales negativos. Si esos efectos colaterales negativos existen y se demuestran reales, pues hay que tratar de atajarlos, y en este caso las políticas activas de empleo, de formación, algo en lo que España necesita mejorar mucho en comparación con otros países,
pues creo que es importante que se complementen, ¿no? y que se modifiquen, ¿no? adecuadamente. De acuerdo también con la experiencia de otros países, por cierto, que países nórdicos en particular, que son muy exitosos en las políticas de formación en particular. Muy bien, intento resumir también algunas preguntas y unirlas. En este caso preguntan de qué manera cree que afectará el incremento de la importación de gas americano en Europa al euro, a la inflación a corto plazo. Bueno, vamos a ver. En principio, esta es entiendo que lo que está haciendo Europa es, a partir de, como decía yo en la presentación, tenemos una dependencia en relación con Rusia, ¿no? Muy elevada en términos de gas y petróleo, y queremos ganar autonomía, o por lo menos diversificar de alguna manera en el primer momento, luego también ganar autonomía, supongo, en términos energéticos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente Estados Unidos es un aliado natural que además pues es productor de gas, también incluso productor de petróleo, ¿no? Entonces recurrir a Estados Unidos como una fuente complementaria o sustitutiva incluso de las fuentes rusas, pues me parece absolutamente lógico, ¿no? Y desde esa perspectiva muy adecuado. Muy bien. Hay una pregunta aquí también de Cadena SER. Dice, la agencia Standard & Poor's da una calificación AA negativo a Navarra y subraya la amortización de su deuda. ¿Cómo calificaría el nivel de endeudamiento navarro? Dice, y luego en estos momentos beneficia o penaliza la importante implantación que tienen las renovables, ¿no? La comunidad foral. Sí. Bueno, vamos a ver, yo el mensaje general, yo creo que el nivel de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Navarra es más bajo, ¿no? que el promedio de comunidades autónomas, pero bueno, en cualquier caso, como he señalizado para el resto de la economía nacional y por supuesto para cada una de las comunidades autónomas, yo creo que es sobre todo después de un proceso de deterioro de las finanzas públicas que era necesario, ¿no? para afrontar la crisis de la pandemia y ahora también la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que nos pongamos como objetivo de medio plazo ese proceso de consolidación fiscal que sanee las cuentas públicas, ¿no? Por supuesto también las de Navarra, ¿no? Y entonces ese mensaje de diseño de un plan de equilibrio presupuestario en el medio plazo, no para su ejecución hoy, que sería contradictorio con esta idea de que la política fiscal tiene que jugar un papel estabilizador, pero sí para cuando la recuperación sea sólida, pues yo creo que es aplicable, digamos, a todas las administraciones públicas en España. Muy bien, esta es una pregunta que seguramente deberíamos tener todos la respuesta, pero la hacen y la pregunto, ¿no? ¿Cuáles son actualmente las mayores fortalezas de la economía española? Bueno, vamos a no, vamos a ver, yo creo que la economía española, por supuesto que tiene fortalezas. Lo que pasa es que me va a permitir que yo me subraye las debilidades para intentar mejorarlas. Las debilidades estructurales, ¿no? que son las que mencionaba con anterioridad. Creo que las fortalezas estructurales de la economía española están ahí. La mejora de la economía española en los últimos 40 años ha sido espectacular, ¿no? en muchas dimensiones, pero nuestro objetivo tiene que seguir progresando, ¿no? y seguir aumentando el crecimiento y el potencial de la economía y, por tanto, el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces, las debilidades de la economía española son algunas de las que he señalizado con anterioridad. El diagnóstico de los economistas es que probablemente una de las más importantes es la baja productividad. Y la baja productividad de la economía española pues tiene consecuencias, por ejemplo, también sobre la desigualdad. Es decir, es muy difícil que uno pueda defender incrementos de salarios sostenibles en el tiempo, sin al mismo tiempo eso no va acompañado de incrementos de la productividad sostenibles en el tiempo. Y tenemos un diagnóstico sobre cuáles son las razones que están detrás de esa baja productividad. Invertimos menos en I+D, tanto el sector público como el sector privado, y en innovación que en otros países. Tenemos algunas deficiencias en nuestro capital humano. Entre otras razones también incluidas en las políticas formativas para las personas, digamos, ya en edad de trabajar, es decir, no solamente en el sistema educativo. Tenemos un tejido empresarial con, digamos, un tamaño muy reducido, que sabemos que dificulta en gran medida alcanzar las economías de escala que son necesarias precisamente para aprovecharse de esas ganancias de productividad que existen con el tamaño empresarial, que además también las hacen mucho más vulnerables a cualquier perturbación.
Sabemos que esto está relacionado, al menos en parte, con el diseño de algunas de nuestras políticas públicas, que fija una serie de umbrales para algunas ayudas que generan desincentivos al crecimiento económico. Es decir, estos son algunos de los diagnósticos que en el Banco de España, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción, que tuvo lugar en la primavera del año 2020, es decir, en plena pandemia, que desde el Banco de España trasladamos, ¿no? Y creo que es donde tenemos que poner el énfasis. Lo mismo, por supuesto, con los problemas de desempleo, ¿no? Y en particular de desempleo de larga duración, ¿no? Cuáles son los mecanismos de nuestra regulación laboral que todavía, digamos, son elementos negativos, o de las políticas activas de empleo que dificultan, ¿no?, que esa tasa de desempleo converja hacia la de los países con menores tasas de desempleo, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco, al menos desde las autoridades públicas, ¿no? Sin negar, por supuesto, esas mejoras, ¿no?, que son sobre las que se construyen las modificaciones posteriores que nos hagan crecer más y aumentar el bienestar de los ciudadanos. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. Hay un montón de preguntas sobre la política, pues de retención de tipos de interés por debajo de cero. Bueno, ¿cuál es su opinión? Si se ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Pero bueno, yo creo que en tu exposición de apoyo en cada momento con medidas puntuales, pues yo creo que has ido contestando bastante bien. Y dejaría casi la última para hablar un poco de los fondos europeos, ¿no? Fondos europeos que, lógicamente, los resultados que vayamos obteniendo dependerán mucho del uso que se les dé, ¿no? Más que nada es saber la opinión de cómo están gestionando, ¿no? Si el proceso que está llevando es un proceso que consideras que es transparente, es ágil, cómo deberían evaluarse todos los proyectos que se están presentando. Y luego una percepción mía que creo que está cambiando ya últimamente un poco, ¿no? Pero todo el tema de los PERTEs, que es, pues bueno, encontrar, ¿no?, la inversión público-privada conjunta para proyectos importantes. Bueno, parece que ahí las grandes empresas ya se están posicionando y están bueno, pues van a conseguir, ¿no?, fondos para grandes proyectos, para el cambio de la estructura económica de este país. Pero ¿crees que va a llegar estas ayudas a las pymes? Porque tal vez, ¿no?, el que no llegue a la pequeña y mediana empresa, que es el principal, ¿no?, motor económico de este país, pues sería un poco fracaso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que sobre los fondos europeos quizá hay que empezar por lo obvio, ¿no? Y es que efectivamente, como no nos hemos cansado de repetir en los últimos años, la capacidad transformadora ex ante es brutal, es tremenda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidades, de magnitudes que son muy, muy significativas. Está esta referencia que a mí me gusta utilizar, es que prácticamente si uno combina las transferencias con los préstamos, por ejemplo, para la economía española podrían representar una recepción de fondos similares a todos los que ha recibido España con fondos estructurales desde su entrada en la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de una magnitud muy importante. Yo creo que desde el principio, dada y también la experiencia que tenemos del pasado de la puesta en marcha de fondos estructurales, de la inversión pública en general, sabemos que hay unos desfases de implementación que pueden ser bastante importantes, ¿no? Y que quizá nosotros, por ejemplo, en nuestras previsiones macroeconómicas no tuvimos suficientemente en cuenta, porque es verdad que, por ejemplo, la primera vez que nosotros incorporamos en la previsión macroeconómica el uso de los fondos fue en marzo del año pasado, es decir, hace prácticamente un año. Y incorporamos un impacto de los fondos para el año 2021, es decir, para el año pasado, de alrededor de 1 punto porcentual sobre la economía española. Bueno, 9 meses después, cuando hicimos nuestra previsión de diciembre, redujimos ese efecto a prácticamente unas pocas décimas, ¿no? Y era básicamente porque veíamos que efectivamente, en comparación con nuestra previsión inicial, pues el uso de los fondos había sido más reducido, ¿no? Lo que cabe esperar es que, evidentemente, eso sea simplemente una traslación hacia adelante del uso de los fondos. Y yo siempre digo que si una ralentización
en el proceso inicial, en el diseño inicial y en la ejecución inicial de los fondos va acompañado de una mejor selección de los proyectos, pues bienvenida sea, ¿no? Es decir, yo creo que el objetivo no era, digamos, correr para gastar los fondos de una manera inadecuada, sino al contrario, ¿no? Lo más relevante es precisamente lo que decías tú, Josécho, que se utilicen para transformar verdaderamente la economía, y eso exige una selección de los proyectos muy cuidadosa, ¿no? Y bueno, pues entiendo que si esa ralentización va acompañada de una mejor selección, pues insisto que bienvenido sea. Una cuestión que hemos defendido desde el Banco de España de una forma bastante vehemente, es que, vamos a ver, los fondos son muchos, los proyectos a aprobar van a ser muchos también, y es probable que nos equivoquemos en algunos de ellos, ¿no? Y sería importante tener una especie de sistema de evaluación en tiempo real que nos permita girar cuando algunos de los proyectos no estén demostrando, ¿no?, las capacidades de transformación que originariamente pensamos, ¿no? Ese sistema de evaluación me parece particularmente relevante, ¿no? Y, por supuesto, como decías, Josécho, en los procesos de selección de los proyectos desde el punto de vista de las empresas, pues hay que dar cabida a todas las empresas, no solamente a las grandes empresas, también a las pequeñas empresas. El hecho de que la economía española, como decía antes, tiene una demografía empresarial en el que el peso de las pymes es muy grande, también genera una dificultad en la ejecución de los fondos. Precisamente, si pretendes permear a todo el tejido productivo, pues evidentemente eso es mucho más difícil si tienes unas pocas empresas muy grandes con las que es fácil definir, ¿no?, digamos, los grandes proyectos, que si lo que pretendes, como creo que es la intención, es permear hacia las pymes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que si se han producido, yo no soy un experto, digamos, en la ejecución de los mismos fondos, los empresarios que hay aquí seguro que sabéis, tienen muchísima más información de la que tengo yo, pero en cualquier caso, lo que sí creo que es en este contexto, de nuevo, de incertidumbre que estamos viviendo, agilidad en el proceso de ejecución, aceleración incluso, y una selección muy rigurosa que sea capaz, ¿no?, también de mostrarse flexible ante los posibles, digamos, errores que se puedan cometer, pues creo que son las claves, ¿no?, para que sea exitoso, ¿no? Nos estamos jugando bastante, yo creo, con el uso de los fondos, no solamente en términos de capacidad de recuperación económica, de transformación de la economía, sino incluso desde una perspectiva europea. Esta respuesta que yo defendía antes como una respuesta contundente europea, que fue claramente el caso en el año 2020 con el inicio de la pandemia, ¿no?, y una parte importante de la respuesta fue estos fondos europeos, digamos, vamos a ser también juzgados, ¿no?, y la probabilidad de que incorporemos a nuestro arsenal europeo un mecanismo de estabilización de carácter permanente fiscal, como el que yo reclamaba antes, pues va a depender también de lo exitosos que seamos con este instrumento ad hoc que hemos creado específicamente para luchar contra los efectos de la pandemia, ¿no? O sea que, de nuevo, este es un elemento adicional para reforzar que esto debe salir, tiene necesariamente que salir bien. Muy bien, una última pregunta antes del cierre. Son dos preguntas unidas, nada que tienen que ver, pero seguro que las sabes cerrar. Es un poco, desde Estudiantes Futuro también estamos trabajando de una forma clave, es todo el tema de la necesidad de atraer y retener talento, ¿no? Hay cantidad de gente joven que termina los estudios, tanto aquí en Navarra como en España, y se van fuera. Bueno, ¿cómo se podría frenar esta posible salida? Y luego, si consideras que lo está haciendo, pues, adecuadamente para que nos sirva de modelo, ¿no?, a copiar, ¿no? Y luego otra que nada tiene que ver, pero se puede encajar, es todo el tema de flujos migratorios, ¿no?, de la economía española, que efectivamente con la pandemia ha habido, según vuestros estudios, ¿no?, una caída muy importante de los extranjeros que están trabajando en España, que han salido fuera, y la llegada de menores extranjeros, con lo cual el gap, pues, prácticamente en este momento es el mismo, ¿no? O sea, quiere decir que no hay entrada de nuevas. Con el envejecimiento de la población y en sectores en los cuales el porcentaje de trabajadores extranjeros es mayoritario, ¿no? Esta reducción, ¿no?, del flujo migratorio, ¿cómo se puede repercutir, ¿no? O sea, ¿cómo habría sí, bueno, sobre esto, problema que parece que se ve que va a venir, ¿no? Sí, empezando por esto último, hemos publicado recientemente en el Banco de España una pieza analítica breve que les recomiendo que lean, porque precisamente Josécho hace énfasis en esto último que mencionas, ¿no? Bueno, todos entendemos
que el origen es la pandemia, ¿no? Que los flujos migratorios se han reducido, ¿no? Se redujeron también incluso en Estados Unidos, en particular en el año 2020, pero también en España. Pues los propios confinamientos, ¿no? de los países pues han evitado, ¿no? el normal flujo de la población, ¿no? Y por tanto también de los flujos de migrantes, ¿no? Y esto, efectivamente, para una economía como la española, pues hemos visto que está relacionado con algunos elementos de escasez de mano de obra en determinados sectores, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la construcción, o también es el caso de la agricultura. Y yo creo que esto ilustra bien, ¿no? Si uno lo coge, vamos a pensar que esto es un elemento que está solo relacionado con la pandemia y que los flujos migratorios retomarán, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Las magnitudes previas que teníamos antes de la pandemia. Pero el recordatorio de estos efectos de escasez que genera cuando hay prácticamente flujos nulos de migración, pues es un recordatorio de lo importantes que son no solamente para determinados sectores, sino también para mantener el crecimiento potencial de la economía en un contexto en el que efectivamente la población nacional, como consecuencia del envejecimiento poblacional, como consecuencia de la baja natalidad, pues van a ser reducidos, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos unas perspectivas de crecimiento de la población en edad de trabajar en España, si uno no incorpora los flujos migratorios, que serían incluso negativos en las próximas décadas, ¿no? Y que la única manera de compensarlos en términos de crecimiento potencial es, por supuesto, a través de la productividad, incrementar la productividad, pero también en términos puramente cuantitativos pues con la inmigración, ¿no? Y, por supuesto, pues lo que hay que establecer es un mecanismo en el que uno pudiera eventualmente seleccionar adecuadamente los flujos migratorios que precisamente son necesarios para cubrir también la escasez de mano de obra que existe en determinados sectores, dependiendo también de las habilidades que se necesitan. O sea, articular el sistema yo creo que es muy importante, pero precisamente también facilitar la integración, ¿no? De los flujos migratorios. Pues me parece que es un aspecto, me alegra que hagas énfasis sobre el mismo, porque creo que, digamos, que lo que ha pasado durante la crisis es como una buena ilustración de lo que podría suceder si en el caso de que no hagamos esto adecuadamente, ¿no? Y la atracción o la retención del talento, Joséchu, pues al final se trata de tratar de generar el contexto dentro del país en primer lugar, por supuesto, ¿no? Pero también a nivel regional y por supuesto a nivel local, que haga atractivo a ese talento estar en nuestro país o en nuestras regiones o en nuestras ciudades, ¿no? Y para eso las políticas públicas, por supuesto, que pueden ayudar creando el entorno, ¿no? Para el que también las empresas puedan desarrollarse y sean capaces, ¿no? De atraer ese talento y de retenerlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso creo que lo tenemos que marcar como objetivo, y ese entorno económico pues depende, pues, por supuesto, de nuestro sistema fiscal, de las cargas administrativas que se generen, de la facilidad con la que se puedan emprender en el país y en las distintas comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y creo que establecer una especie de mejores prácticas con la experiencia que ya tenemos, que ha sido heterogénea también dentro del propio territorio nacional, creo que sería muy útil, ¿no? Y, por ejemplo, la Ley de Unidad de Mercado tenía como pretensión también esa ambición, ¿no? Se podría retomar o reforzar o enfatizar, ¿no? Esa utilización de las mejores prácticas como referencias que luego pudieran ser utilizadas por las distintas comunidades autónomas, corporaciones locales, para, entre otras cosas, no solamente, pero también para otras cosas, atraer y retener ese talento que mencionabas. Ahora va a clausurar el acto, el desayuno, Javier Giral, que es socio de la zona norte de Loite, y como bien sabéis es uno de los patrocinadores del desayuno de hoy. Muchísimas gracias, un aplauso. Bueno, trataré de ser breve porque creo que estamos fuera ya de hora de agenda. Excelentísimo señor gobernador, señoras, señores, muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí, en este evento que no habría sido posible de no ser por Institución Futuro, a la que me sumo en la felicitación por su cumpleaños. La verdad es que charlas tan interesantes como la de hoy yo creo que cumplen sobradamente con el objetivo que busca la institución de un mejor futuro para Navarra, porque vamos a salir todos hoy, desde luego, con una visión más clara de la situación. Quiero subrayar mi agradecimiento al señor gobernador por estar con nosotros en esta jornada y compartir con nosotros pues, las reflexiones sobre uno de los temas que yo creo que más
más nos preocupan o más nos interesan a los empresarios en España, en Navarra, y todos coincidiremos con que además de la capacidad técnica que mencionaba Isabel en la introducción y en la presentación al señor gobernador, pues hay que sumar la de ser un excelente comunicador y exponer desde luego una situación tremendamente compleja con mucha claridad. A mí por lo menos me ha dado mucho confort ver que hay una claridad de ideas en nuestras instituciones más importantes a nivel europeo y español. Y la verdad es que me alegra ver que además se están dotando de mecanismos de flexibilidad para poder atender las situaciones que tenemos delante. Bueno, uno de los temas que parece que nos preocupan importantemente es el de la duración de esta situación, ¿no? La verdad es que veníamos de una situación ya de pospandemia, un poco de recuperación progresiva, pero donde se veían ciertos riesgos, pues, de inflación, crisis de suministros, etcétera, y ahora se nos ha sumado, pues, esta crisis humanitaria y con un gran impacto económico. La verdad es que ahora lo complicado parece discernir lo coyuntural de lo estructural, ¿no? Parece que todos nos enfrentamos a la situación, no sabemos la persistencia que va a tener esto. Lo que sí parece es que vamos a tener ciertos efectos durante al menos los 2 próximos años. Eso sí parece claro, y creo que nos deberíamos dotar todos de los instrumentos adecuados. Me quedo con que dotarnos de esos instrumentos para dotarnos de esos instrumentos va a ser necesario que haya un fuerte diálogo social entre empresarios, trabajadores, instituciones y también entre países, ¿no? Se mencionaba esa necesidad de una Europa más fuerte y de mutualizar los esfuerzos en la presentación. Bueno, yo creo que es algo importante. Bueno, pues para terminar, diría que en Navarra, pues la verdad es que contamos con una situación de partida que hoy lo comentábamos en el café previo a la ponencia, pues con unos datos previos, digamos, sólidos y buenos. Eso no quiere decir que no nos esté afectando de manera relevante el hecho de que tengamos un tejido con mucha pyme, con una exposición a la automoción, a las energías renovables, a la agroalimentación, pues nos hacen vulnerables en ese apartado, pero por lo menos el punto de partida es el de tener proyectos sólidos, proyectos buenos y unos datos macroeconómicos como región pues sólidos también. Bueno, por ello, y a riesgo de repetirme pues, y de usar una expresión muy manida, pero sí que creo que es muy importante que haya un diálogo social entre todos los agentes. Solo así podremos salir de esta situación. Me quedo también con un cierto tono de optimismo, por lo menos en la exposición, al menos en cuanto a la claridad de lo que está sucediendo y de qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo hoy salgo por lo menos con un poquito más de claridad y con cierto optimismo en que superaremos esta situación. Quisiera volver a expresar mi agradecimiento al señor gobernador y al presidente de la institución, a José Cho Aracama, sin quien esta jornada no hubiera podido tener lugar. Y muchas gracias a todos ustedes por ofrecernos su tiempo en esta jornada. Muchas gracias.